Sí, cero. Listo, ya. Primero, bueno, pues muchas gracias por el espacio, Amira, Lea, que ofrecen para dar una entrevista de ustedes. Les decía un poco fuera del aire también de al principio platicar de esta relación con colaboración con Jacobo, pero yo creo que lo que más nos interesa es conocer qué es lo que sucede después y cómo influye en sus vidas, ¿no? Pero antes de pasar a ese tema específico, al tema relacionado con la influencia de Jacobo en sus vidas, me parecería interesante saber ese preámbulo. ¿Cómo es que ustedes empiezan a conocer el trabajo de Jacobo y empiezan a trabajar con él? ¿Qué fue lo que tuvo que suceder para que entraran al laboratorio con Jacobo? Empiezo. Comienzo, comienzo. Yo soy psicóloga de licenciatura y estaba por comenzar una maestría. Había diferentes opciones. Cuando yo supe que el doctor Greenberg podía dirigir mi tesis de maestría, fue que decidí aplicar para estudiar psicobiología, que era el nombre que se le daba a esa maestría, con el objetivo de entrar con él para que fuera mi director de tesis y trabajar ahí. Yo ya había leído libros de él y ya conocía un poco quién era. Ah, ok. O sea, ya había una antelación, ya sabías quién era Jacobo Greenberg. ¿Qué libros te acuerdas que habías leído? ¿Cuáles eran las referencias que tenías? Son muchos libros, no Mm. exactamente no me acuerdo cuáles, tendría yo que revisar, pero tenía bastantes, porque realmente de cuando yo lo conocí al 94 que desapareció, ya fueron los últimos que se escribieron, que vendría a ser el prototipo, los cristales de la galaxia. Ya estábamos nosotras allí, prácticamente ya tenía como 40 libros cuando yo ya Ok, entré a trabajar con él. ok, ok. Y tú, Amira, ustedes se conocían antes, se conocieron en el laboratorio. ¿Cómo fue Sí. ese encuentro? Pues mira, realmente estaba escrito que teníamos que conocernos eventualmente porque nuestras vidas eran muy similares y muy paralelas, pero nos conocimos en el laboratorio. Sin embargo, Lea vivía a unas cuantas cuadras de casa de mis papás, pues éramos prácticamente vecinas, tuvimos nuestros hijos después de Jacobo casi al mismo tiempo, después vivimos en Miami casi al mismo tiempo. O sea Órale. que nuestras vidas siempre han sido muy paralelas, pero nos conocimos y nos hicimos muy amigas en el laboratorio. Yo como llegué a Jacobo, pues yo desde chica siempre tuve ciertas experiencias que no me explicaba y no se explicaban ni con la religión ni con la ciencia, pero yo sabía que eran verdad y que marcaron mi vida de Mm, chica y una enorme búsqueda espiritual que no encontré en la religión en la cual fui criada. No encontré respuestas ¿la y religión es la católica, perdón? así es. Ok. Ujú. Entonces, ingenuamente pensé que la ciencia me podría dar la explicación a muchas de mis búsquedas. Y bueno, siempre me apasionó la ciencia, estudié la carrera de química y terminando la carrera seguía con las mismas dudas existenciales que había tenido siempre. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué hay gente que sufre tanto si Dios es amor? Cosas, ya sabes, Claro. que no me explicaba la química. Y seguía con ese hueco existencial y ese vacío. Y fue cuando primero llegué a Casa Tíbet y encontré el budismo, el cual resolvió muchas de mis dudas, pero paralelamente cayó en mis manos el libro de la teoría sintética. Y me pareció algo maravilloso que un científico tuviera la valentía de abordar temas que en esa época eran tabú, pero que eran mis mismas cuestionamientos y que los abordara desde una perspectiva científica y eso me maravilló.
Para esa época yo también ya había leído pues todos los libros de Carlos Castaneda y también Mm. leí todos los libros de los chamanes de México. Entonces yo De estaba Jacobo. realmente de Jacobo, realmente pues maravillada por su trabajo. En mi casa, con todo lo que yo viví, pues siempre estuvimos muy cercanos a la parapsicología. Mi abuelo fue quien trajo la Kundalini Yoga a México y fundó el Ah, primer caray. ashram, y fue también quien trajo el método Silva de control mental a México, y mis primeras clases de meditación, yo tenía 7 años y mi abuelo era mi maestro y me enseñaba. Entonces pues eran temas muy cercanos y queridos para mí. Mi mamá siempre nos curó con hierbas, siempre estudió de herbolaria, hizo una maestría en herbolaria y en fitomedicina. Entonces, todo eso era como un universo muy cercano a mí. Mm, Mi mamá era muy amiga de muchos chamanes, que incluso menciona a Jacobo, muy amiga de Iván Ramón, por ejemplo. mm. Entonces, cuando yo leo la teoría sintérgica, fue algo más bien energético, como que mi corazón vibraba así de emoción. Dije, tengo que trabajar con Jacobo. Y un Ujú. día pues fui a su laboratorio y toqué la puerta y le dije, quiero trabajar con usted, soy Amira. Me cerró la puerta, la volví a tocar Órale. y ¿A ti A mí también? también. entonces como que Ah, ya ok. Entonces, perdón que haga esta interrupción, pero creo que vale la pena porque ya Jacobo era un, no sé si autor sea la palabra correcta o bueno, o científico reconocido. O sea, sí. ah, Es que yo llegué a después ver, que Lea. esto Lea es esto años es, antes que yo, por eso. Nuestra experiencia es ok, diferente. Sí, sí. ok, y esto está súper bueno porque por un lado nos encontramos con Amalia, que tiene ya un poco como cuando Jacobo ya estaba un poco más, era un poco más reconocido, y Lea, que por otro lado todavía no había tenido ese reconocimiento con el que lo conoció Amalia, ¿no? Ah, mira. Eh, Dijo, ah, mira, es que habría que definir reconocimiento, ¿sabes? Porque ajá, el mundo científico no lo quería. Había escrito 7 libros de chamanes. Entonces sí, siempre lo hemos comentado. Cuando íbamos a un congreso de ciencia, nos ponían en la esquina para que no nos viera la gente ahí dando la vuelta, porque era parapsicología, cosas de ese estilo. Entonces, no había un reconocimiento como el cual él hubiera querido. El reconocimiento era como en otra área y tampoco mucha. Él tenía como una sed de compartir lo que sabía, y siempre lo hemos dicho a Mira y yo, esta necesidad de ayudar al- a la comunidad a expandir la conciencia, ujú, y todo lo que él hacía era un poco para esto. sí, porque él ya tenía esa certeza, o sea, esto existe, es real, hay otros planos, otras dimensiones, ¿no? Vamos a dejarlo así, sin meternos en un tema tan científico. Y para mí, es decir, si yo fuera Jacobo, tal vez lo que diría sería, para mí es necesario que las personas sepan a través de la ciencia que esto es posible. Entonces, eso involucraba un poco el tema de la parapsicología, ¿no? Que Amira La- ya tenía mucha acercamiento por parte de su familia, lo cual me parece interesantísimo. Y de hecho es una pregunta que tengo pendiente, la voy a hacer ahora, que es, ¿cuáles son esas experiencias de niña que te hacen sentir que lo que tú vivías era real? Porque nos dijiste ciertas experiencias y tal, pero no nos dijiste cuáles. Me gustaría darle doble clic a eso. Bueno, es algo que en general no comparto, pero quizás es el Ok, momento. Desde que nací gracias, te agradezco mucho. Sí. y desde que tengo recuerdos, de pronto podía como saber qué estaba pensando la gente, saber qué estaba sintiendo, pero también saber si alguien estaba en problemas, si alguien acababa de morir, iba a morir. Oh, wow, ok. Pues de pronto, ¿no? Ah, fulanita no, pues nunca más la vas a volver a ver, acaba de morir, desde muy, muy chiquitita.
pero muchas experiencias eran francamente aterradoras, ¿no? Como que muy fácilmente me conectaba como con otras dimensiones que me resultaban aterradoras, pues mis recuerdos son desde que tenía a lo mejor 3, 4 años. Me acuerdo mucho que para mi primera comunión, tendría yo 7 años, es que abrí esto con un padre y bueno, me decía, es que eres pecadora, te tienes que acercar más a los sacramentos. Y yo decía, o sea, pues como una niña de 7 años, ¿no? Que está diciendo lo que ve, tal como lo ve, Sí. como que no era una explicación para mí, ni tampoco fue algo reconfortante que me acogiera o me consolara. Entonces es cuando entra mi abuelo y me dice, sabes que todo lo que te pasa es normal, aquí hay algunas explicaciones, me dio los libros de Salvador de Freixedo a los 7 Por años, supuesto. me daba clases de control mental y me explicaba, ¿no? De que hay diferentes dimensiones, que puedes entrar en estado de alfa y calmarte y cómo hacerle. Entonces, me gusta, no lo quería generalmente platicar porque me sentía como rara o marcada, que es lo que experimenté siempre de chica, pero creo que a esta edad me he dado cuenta de que hay muchos niños que viven lo mismo que viví yo. Y estos niños también experimentan el mismo terror y desconocimiento que viví yo. Y las mamás también este mismo desconocimiento y carencia de herramientas para ayudar a sus hijos, igual que mi mamá. Entonces creo que Mm, de alguna manera sí es importante abrir que los niños tienen la mente más abierta, menos fijo, como diría Carlos Castaneda, los niños tienen menos fijo el punto de encaje en lo que es la realidad y pueden percibir diferentes realidades porque todavía no han sido tan socializados a solidificar un aspecto de la realidad como lo que existe y todo ujú. lo que no pueden percibir como lo que no existe. Los adultos no podemos percibir cosas que los niños sí pueden. Entonces es como más fluida la realidad para un niño porque su mente puede pasar de una dimensión a otra, percibir otros aspectos de la realidad que los adultos hemos sido socializados a sacar del ámbito de lo que es real, ¿no? Entonces, Mm. bueno, pues esa fue mi infancia y buscaba Y esto en para, la ciencia, la explicación, estudio química, no me encuentro una solución ni una explicación, pero en la carrera mi materia más favorita era química cuántica. Entonces, mm, cuando leo los libros de Jacobo y leo las teorías sintéticas, digo, wow, claro que sí, por supuesto que me hace lógica por completo, porque pues en química cuántica es como un átomo, tiene todos estos niveles de energía y la energía cuántica, pero luego lo más interesante es cómo cuando se combinan los átomos para formar moléculas, hay niveles donde es posible que la energía se combine y donde es imposible y cómo esto genera los niveles energéticos, que es lo mismo que las bandas sintérgicas de Jacobo y es lo mismo que en el budismo los diversos reinos de existencia que existen. O sea, no hay un in-between, un reino de existencia y otro, no hay un in-between, una banda sintérgica y otra. La energía está cuantizada y estos niveles determinan el modo de realidad que experimentas. Y todo depende de tu nivel energético. Entonces, hacía completo sentido para mí lo que escribía Jacobo con lo que yo había vivido, con lo que aprendí en química y con lo que aprendí en el budismo. Entonces fue como que un redondear y poder dar mm. una explicación por fin a las experiencias que yo había tenido, que sabían que eran reales y que nadie me había explicado hasta entonces. Buenísimo. Para terminar la pregunta, ¿conservas esas capacidades actualmente? No, no, ¿Se te fueron digo perdiendo que con el paso del tiempo? algunas se fueron perdiendo con el paso del tiempo, así la experiencia muy directa de otras realidades. Cuando ya era yo más grande, que estaba en la carrera y todo esto, todavía a través de sueños, tenía muchos sueños premonitorios, con tu que si el temblor del 85 desde un mes antes empecé con sueños y sueños, el mero día desperté con un sueño así súper descriptivo de lo que iba a pasar, que si se cae el puente de San Francisco, o sea, cosas así sí,
pero no de manera directa. Era como que tenía el mensaje, pero lo interpretaba a través del sueño. Pero después, lo que sí me pasaba mucho es que tenía muchos terrores nocturnos. Y entonces despertaba pues ahí dando de gritos, ¿no? Y mi pobre esposo pues se moría del susto. Pero 7 años después de que me casé fue que tuve mi primer hijo. Y ya estando mi hijo bebito, un día me dio uno de estos terrores nocturnos y lo desperté y se asustó muchísimo. Y entonces dije, nunca más me va a volver a pasar esto. Nunca más voy a permitir que lo que me pasa a mí asuste a mi hijo. Y nunca más. O sea, cerré, Ya, sí, o sí, sea, sí. fue como un voto y ya, se cerró forever. No, nunca más he volvido a experimentar ni siquiera esos miedos, así que tenía, ni tampoco ninguna visión. Lo que sí es que tengo como mucha intuición de cómo es las personas, lo que piensan, lo que sienten, como que de una manera más directa que el lenguaje, pero Claro, ya ese tipo de cosas premonitorias, digamos, ya no. han sido Lo que, cerradas por seguridad familiar. Así lo, es. lo que Que- sí di- tiene, dime. lo que sí tiene Amira, que yo voy a decir, es una luz única, una empatía maravillosa. Es una mujer que estás con ella y sientes su, su compasión, su amor, su luminosidad. Yo Qué realmente lindo, creo qué que lindo. todo ese terror y todos esos canales que se cerraron, porque habrá gente que escuche esta entrevista y diga, qué pena que estos canales se cerraron de entrar a otras dimensiones, pero no es que se cerró. Lo que yo creo que sucede es que Es- hubo un cambio de astral bajo a astral superior. Y Claro, ahorita claro, claro, Amira claro. tiene acceso a astrales superiores por experiencia propia, o sea, nadie se lo enseñó, digamos, diciendo, como hoy en día que los jóvenes o los niños pueden tener esta suerte de tener algún maestro que le explique cómo salir de un astral inferior y pasar a superiores. Y Amira lo aprendió sola. Ay, gracias por Sí, esta explicación. exacto. Nunca se me hubiera ocurrido. Y me parece bien puntual también decir que el año pasado tuvimos una conferencia con una medium y justamente decía esta responsabilidad que significaba tener este tipo de don. Digo, ella sí está específicamente, digamos, diseñada para la mediumnidad con base en la escritura. Y decía, de hecho llegó a comentar en la conferencia, es que si por mí fuera yo, no hubiera elegido el don, porque hay una responsabilidad muy fuerte en ello y tuve que pasar por procesos muy fuertes. La despertaban en la madrugada, le decían que iban a matar a su esposo que estaba a un lado y la amedrentaban con situaciones que ella definitivamente no quería. Pero bueno, pasado el tiempo, justamente como platica Lea, lo que sucede es que logra entender cómo funciona y lo ocupa, bueno, ella específicamente es la escritura automática, lo ocupa para dar como un mensaje que sirva para todos, ¿no? Mismo caso, para darle el rumbo que buscamos, mismo caso que Jacobo con la ciencia, que eso es interesantísimo, ¿no? O sea, porque, a ver, no es que Jacobo fuera un medium per se, pero sí buscaba ser el medio de la espiritualidad con la ciencia, ¿no? Y eso, en el caso de Amira y de Lea, que me parece que es lo que también les llama la atención. Y ahora me gustaría, Lea, que nos compartieras, digo, ya tú nos dices que habías leído ciertos libros de Jacobo y tal, pero entonces, ¿qué es lo que te da ese impulso para decir, bueno, me parece que quiero trabajar con Jacobo? Porque por lo que estoy entendiendo, corrígeme si me equivoco, es que tú ya también habías tenido acercamiento con lo que podríamos denominar autoconocimiento, ¿no? O sea, ya habías pasado ciertos puentes antes de Jacobo. ¿Cuáles fueron esos puentes? Tú tienes la respuesta porque la acabas de decir. Era la, la unión entre la ciencia y la espiritualidad. En mi tesis está dedicada a mi maestro Jacobo Grinberg, académico,
y a mi maestro Jacobo Grinberg espiritual. Ah, wow, ¿a poco? ¿Así está? Sí, de hecho Ah, es un poquito buenísimo. más larga, es Ya, linda. Luego igual si da tiempo te la mando escrita. buenísimo. Mm, Porque eso es lo que pasa. Esta unión, estamos hablando hace 30 años, fue un vanguardista. Hoy en día, Ujú. por Ah, me suerte, hay encanta esa mucho palabra. más. En ese momento, punta de lanza, abriendo camino, y yo me subí. Yo dije, yo voy aquí, en esta flecha, Ujú, abriendo ujú, a los dos niveles, porque también de alguna manera como Amira, tuve historias personales que no eran muy explicables y era necesario para mí encontrar un espacio en donde no haya, en donde me sintiera incluida, ujú. Sí, en donde escuchada. sí, 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 exactamente. Ujú. Sí respondí, ¿verdad? Y sí, 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 sí. Y ahora, bueno, a las dos le cierran la puerta, ¿no? Al principio. Jacob a las dos le cierran la puerta. ¿Cómo es que se las abre? A mí está escrito en el libro, la historia, en nuestro libro que escribimos, Alicia en el País de la Conciencia. Estamos por sacar la tercera edición, de hecho, y yo llegué lista y me abrió la puerta así, chiquitito. Abrió y se asomó y lo vi así regordito con su bata y su barba y le dije, soy alumna de la maestría, quiero hacer contigo mi investigación. Y me dijo, regresa el viernes, ¡pac! Y me cerró. Y yo Mm. me quedé parada frente a la puerta, me di media vuelta, empecé a caminar y empecé a llorar. Yo siempre he dicho que Jacobo me hizo llorar muchas veces. Ah, Era sí. fuerte, sí. Era, es interesante porque hubo una reunión el domingo en donde decían que los libros de Jacobo están llenos de amor. Y me preguntaron si yo consideraba que él eh, había expresado su amor conmigo. Y no, no fue tierno, era el jefe de laboratorio, era duro trabajar con él. Entonces, esa fue la Sí, sí, primera sí, vez lo que me creo. hizo llorar. Lo que descubrí después, que también está en el libro si alguien quiere leerlo, es que el Lo viernes, leeremos, ¿eh? Lo leeremos. sí, el Ya está viernes que ahí algo. Ajá. regresé, sí, me había invitado a la reunión, tenía, digo, dos alumnos nada más, a la reunión de laboratorio. O sea, ya me había incluido, pero no me dijo que ya estaba aceptada. Nada más se deduzco que en ese momento estaba ocupado, no tenía por qué hablar conmigo. Me dijo, sí, regresa a Tlac. Y ya el viernes que llegué, me abrió la puerta de par en par. Y como decimos en el libro, fue como entrar al hoyo de Alicia en el País En de el la país de Conciencia. la conciencia. Sí, atrás del Buenísimo. conejo. Así Atrás de, exactamente, del conejo blanco, ¿no? Sí, y luego en esa mesa del sombrerero loco llegó Amira. Ajá. Sí, porque así ya es. estaba Lea y luego llega Ya Mira, estaba ¿no? Lea y entonces yo llego un día al laboratorio y toco y le digo, soy Amira, quiero trabajar con usted y me cierra. Y total que vuelvo a tocar y le digo, en verdad quiero trabajar con usted. Y ya le dije, pues soy química, hago aquí investigación en la Facultad de Química, o sea, en la misma UNAM. Y como que no le interesaba, pero luego no sé cómo me preguntó y le dije, no, pues sí, soy alumna de Tony Karam, estoy en Casa Tíbet, y entonces ya le interesó, porque me dijo, ah, Mm. perfecto, justamente tengo interés en empezar a trabajar con lamas tibetanos, así es de que tú vas a hacer el puente de unión entre Casa Tíbet y la UNAM, y entonces ya me aceptó. Y fue cuando entré y empecé a trabajar precisamente en el proyecto del chamán Don Rodolfo, porque pues después de toda la investigación de campo que había dado lugar a los libros de los chamanes de México, de entre todos esos chamanes, quien había aceptado gustoso someterse a estudios científicos en el laboratorio fue don Rodolfo y tuve pues la súper fortuna de poder entrar en ese proyecto. De poder presenciar Exacto. los diferentes proyectos que tuvo ahí. Y que eso justo me lleva a la siguiente pregunta antes de partir con sus caminos.
que es ¿cuáles fueron las cosas que más les impactaron dentro del laboratorio? Tanto conclusiones como también estas experiencias prácticas. ¿Cuáles fueron las cosas que a ustedes más les llegó a impactar dentro del laboratorio? Pues a mí lo que más me impactó fue la certidumbre de que Ujú. nuestras mentes están conectadas, de que lo que yo hago con mi mente tiene una influencia en las demás personas y no solo en las demás personas, en el todo, en la latiz, o sea, en la matriz de información. Y por lo tanto es una enorme responsabilidad personal el, lo que yo le hago a mi mente, porque está afectando a la conciencia colectiva. Después que estamos Mm, totalmente interconectados unos con otros. Y también a mí me impactó muchísimo cuando estuve participando en el proyecto de individualidad y del yo como idea. Me tocó analizar los registros de muchas personas en distintas ocasiones y mi labor era encontrar cuánto tiempo duraba, cuántos milisegundos en que el topograma, o sea, la representación gráfica del cerebro, era igual o muy parecida, porque queríamos encontrar lo que Jacobo llamaba los microestados de atención, que eran como unidades de atención que se combinaban entre sí como las letras de una palabra. Y lo que me impactó fue la constatación de que la propuesta budista de lo que es la conciencia y de lo que es el yo, que son microinstantes de atención que se van sucediendo uno a otro, era precisamente lo que yo podía atestiguar en todos los registros de la actividad cerebral de diferentes sujetos. Por otra parte, cuando comparamos entre sí la actividad cerebral de un sujeto contra sí mismo en distintas ocasiones, encontramos que la manera en la que estas microunidades de atención se combinaban entre sí era repetitiva, es decir, tenemos patrones de combinación que generan esta sensación de yo. O sea, el yo no es algo sólido ni estable, sino es una sucesión de instantes de conciencia que es tan igual a sí mismo en distintas ocasiones ok. que sientes que el yo es sólido. Pero por Que otra se parte, reafirma con estos exacto, y es como microinstantes. un patrón eh, Repetitivo. sólido y repetitivo, pero cuando te das cuenta que no es más que un patrón de combinación, te da una enorme libertad, porque puedes cambiarlo a Sí, voluntad, claro. y ahí Sí, radica el entrenamiento mental, ahí radica el mindfulness, ahí radica todo lo que yo enseño, claro. en descubrir nuevas maneras de hacer las cosas para tener una relación más sana con el medio ambiente, con la vida lo que la Claro. vida nos va dando en cada El, momento. es un poco la propuesta que ahora, a ver, es que esto me parece súper interesante porque estamos hablando, sitúenme por favor en el año correcto, pero por lo menos la década son los ochentas, No, ya era principios noventas, de los 90, sí. ok, ok, 91, 90 y... Ah, 94 se publicó el ok, libro o de Yo sea, como idea. unos cuantos meses entonces antes de la desaparición. Sí, este libro del Yo Ah, como idea fue el último que publicó el Jacobo. último libro. Ajá, el último libro que publicó, sí. La fuerza vital del cielo anterior ya tenía algunos años de haberse publicado. No, de hecho, ese fue previo, ese me parece que es del 92 o 93, Dos. no mucho, 92, sí. Ujú. Sacó tres juntos, el prototipo, el cielo anterior y el otro que es pequeñito. El Bueno, otro que es pequeñito, pues no sé si bueno, la teoría científica no puede ser porque ustedes llegaron, bueno, más bien Amira llegó, ay, no sé. Pero lo bueno, tengo aquí, en un minuto lo traigo después ah, y les cuento. excelente. Lo que me importa y quiero poner en la mesa es que esto que es principios de los noventas y que tiene sus estudios también a finales de los ochentas para llegar a estas conclusiones, lo reafirma 20, 30 años, 20 años después, no ya 30 años después, Joe Dispenza en su libro Deja de ser tú,
que tiene exactamente la misma propuesta. Lo que me estás diciendo, Amira, dice exactamente lo mismo. Dice cómo nosotros tenemos esta necesidad de reafirmarnos instante a instante, pero tenemos también la capacidad de podernos como volver a definir a través de Así ciertos es. procesos meditativos, tal y tal, ¿no? Pero déjate, digo que Joe Dispenza no es nada original. Esta Nada. propuesta es del budismo y tiene a lo menos 2500 años. Entonces, no es una no, idea original de Joe Dispenza, es un postulado budista que comprueba Jacobo científicamente y científicamente. y toma Joe Dispenza años después, pero pues digamos que es la misma idea presentada en un nuevo envase, pero es una idea muy vieja. Claro, Y claro, que, claro, claro. y que no es de él. Digo, gracias por ponerlo en el acceso y de la gente, Sí, no mucho exacto. acceso, pero realmente el crédito es miles de años previos. Miles de años previos. No, bueno, esto sí, sí me parece brutal. Y bueno, por supuesto, siempre la idea de que a través de Jacobo se pudieran también plasmar este tipo de conclusiones, ¿no? Y bueno, y para ti, Lea, ¿cuál fue eso, cuáles fueron esos momentos, digamos, de revelación que te llegaron a impactar profundamente? Como Amira, también el hecho de darnos cuenta que tenemos una responsabilidad porque nuestros cerebros están conectados. El Mm, campo neuronal que él propone, yo lo siento, yo lo mm, sentía, pero cuando veo que lo propone, le da una explicación a lo que me pasa, estamos conectados entre nosotros y es una responsabilidad de conciencia planetaria, comunitaria, familiar, si que de pareja, el, diríamos los pensamientos, y no solo me quedo a nivel mental, también la importancia del cuerpo, porque ya luego con mi parte de bailarina, de danzante, también a mm, través del cuerpo transmitimos claro. en esta latiz lo que nos está pasando. Claro. ¿Qué- Y que, no, adelante, adelante, adelante. Por favor. Que eso, que incluso hay culturas que afirman que a través de la danza es posible llegar a estados alterados de conciencia, ¿no? Como los derviches. Bueno, no necesitamos irnos hasta allá, nosotros, los concheros, la danza conchera, sin duda, en México. A ver, platícame, Lea, sobre el tema de la danza conchera, por favor. Bueno, la danza conchera es original de México, ya ahorita tiene muchas vertientes como todo, ¿verdad? Claro. Sí, habría que estudiar el origen, que tampoco lo sabemos mucho porque desafortunadamente en la conquista se perdió Sí, tanta como que información. se difumina. Ujú. Sí, pero es una danza en donde hay mucho giro, se trabajan los elementos, el fuego, el viento, el interno del guerrero, el interno de la máscara, y a través del tambor y el sonido del corazón y el ritmo de los instrumentos se llega a un estado alterado de conciencia, por Ujú. supuesto. Y no es la danza que yo hago. La que yo hago también te lleva a un estado alterado de conciencia, que es la danza circular. Cuando Ok. uno comienza, esta danza circular tiene la característica de que son segmentos pequeños del mismo paso, es decir, se repite el mismo, digamos, un poco como la danza griega, que es como todo el mundo la conoce, o la Sí. danza israelí. Cuando uno entra en este estado de repetir el, la misma coreografía una y otra vez con la música, se empieza a quietar la mente,
Primero, hay 4 niveles, pero no sé si esta entrevista es para esto o en otro momento Ujú. hacemos. Tú, adelante, adelante, hay 4 niveles. En resumen, el primer nivel es cuando el cuerpo está aprendiendo los pasos. La mente está atenta, es a la derecha, a la izquierda, que hay un giro. Una vez que el cuerpo ya lo conoce, es cuando la mente empieza a quietarse. Una vez que el Ah, cuerpo lo conoce, la mente se aquieta. Es entrar como un estado hipnótico. claro. Es el tercer nivel, es cuando ya el espíritu se eleva. Y el cuarto nivel es cuando el espíritu de todo el círculo, porque es danza circular, es decir, estamos tomadas de la mano en este círculo, todas juntas, todos juntos, subimos al siguiente nivel de conciencia, Sí, de conciencia, que es tal vez una conciencia colectiva. sí, en donde hay una elevación del espíritu. Y Y entonces se déjame, te digo comprueba. que una vez yo tomé un curso con Lea y en esa ocasión decías que era como ir tejiendo una canasta de energía circular entre todas. Y realmente la experiencia fue increíblemente energética. ¿Cómo empiezas así como que todavía no está este contenedor? Pero al final la energía de todos los participantes del círculo verdaderamente constituye este contenedor donde puedes sentir esta energía común. Es una cosa extraordinaria lo que pasa a nivel energético con esa danza. Y esto también Wow, influye en la latiz. Por eso Claro. decíamos que es una responsabilidad. exacto. Sí, regresamos a esa parte de comprender que, bueno, con las vivencias que se tuvieron en el laboratorio con Jacobo, les quedó claro la idea de cómo la mente puede influir en la latiz, tanto para bien como para mal, y que tenemos cierta responsabilidad en ese plano, ¿no? En el plano mental, en esa dimensión mental y en la forma en cómo nosotros estamos pensando todo el tiempo, que al final es un estado de conciencia. O sea, aquí lo interesante no es tanto qué es lo que pensamos, sino el estado de conciencia en el que estamos, qué es lo que genera los pensamientos, ¿no? Corríjanme si me equivoco, pero me parece que va por ahí, ¿no? Porque, y bueno, y de hecho esto es lo que me pasa a la siguiente pregunta, que es, bueno, ya han de alguna manera verificado todos estos procesos de lo que Jacobo llegó a llamar la latiz, el campo neuronal, cómo influyen en la latiz y de vivo conocimiento pueden distinguir esto. Esto, ¿cómo les afecta en sus vidas, en su día a día? O sea, ¿qué es lo que les pasa de manera interna? ¿Qué les mueve? Tal vez como a partir de aquí, ¿para dónde se dirigen sus vidas? ¿Realmente tuvo esa influencia tan potente como para darle una dirección diferente? Me gustaría saber ese proceso interno de cada una. ¿Yo? Bueno, cuando desaparece Jacobo, eh, tuve mis hijos. Mi hijo nació en mayo del 96, o sea, muy poquito después de que se cerrara nuestro laboratorio en el 95 y luego mi hija. Y por cuestiones pues seguí trabajando de química, ¿no? Porque ya no estaba el laboratorio, pero me quedó la profunda certidumbre de todo esto que hemos comentado, ¿no? De la interconexión, de la responsabilidad. Y bueno, yo seguía con mi práctica de budismo, pero quería yo compartir con mis hijos la práctica de la meditación porque estaba convencida profundamente de Convencida. sus Sí. efectos, pero mala suerte, no sabía cómo y no tenía las herramientas para hacer digerible a los niños esto. Entonces, pues los vacuné, o sea, quería yo transmitírselo tal como lo aprendí yo y mala receta. Luego me mudo a Miami y ahí decidí estudiar educación Montessori y trabajé muchos años con niños pequeños. Entonces, como que fui aprendiendo realmente metodologías amigables para los niños. Y un día me invitaron a un congreso de educación para el nuevo milenio,
donde los más grandes científicos de Estados Unidos, los más grandes educadores, y el Dalai Lama y Richard Davidson y todos los grandes, hablaban sobre la problemática en la educación, cosa que yo atestiguaba y era mi principal preocupación como mamá y como maestra. La violencia en las escuelas, el déficit de atención, el burnout de los maestros, la carencia de recursos, todo esto que a mí me aterrorizaba como mamá, pero también como maestra. Y entonces decían justo Richard Davidson decía, habló por primera vez de esta, que ahora es tan común, de la neuroplasticidad, de esta capacidad del cerebro de crear a cualquier edad conexiones neuronales, y en particular hablaba de la práctica de mindfulness, cómo a través de esta práctica, pues la corteza prefrontal, que es la que regula todas estas emociones difíciles, la responsable de la concentración, el enfoque, la atención, se desarrollan y se desarrollan estas conexiones. Entonces me cayó el 20 por primera vez en mi vida. Yo en esta etapa, cuando eran de niños pequeños y les cambiaba el pañal, decía, qué vida tan absurda. O sea, primero estudié química, luego neurociencias, trabajé con Jacobo, soy meditadora y aquí cambiando pañales. Y decía, o sea, ¿cuál es el sentido de mi vida? Y ahí me cayó el 20. O sea, todo lo que había hecho era necesario precisamente para poder transmitirle a los niños de una manera adecuada el entrenamiento mental, el entrenamiento de la atención. Y me decidí entonces a especializarme en mindfulness en sistemas educativos. Y estudié la Wow. especialidad en Estados Unidos, empecé a trabajar en escuelas en Estados Unidos, y en un año en particular, pues yo conocía ya, me certifiqué en todos los programas existentes de mindfulness en educación después de cursar la especialidad, y sabía yo que quería enseñar ya con certidumbre. Pero me tocaron niños tan chiquitos que no había ningún programa para esa edad. Y entonces ya con mis herramientas de maestra Montessori ya sabía yo cómo aprendían los niños. Y pensé, necesito una historia con personajes con la cual se conecten los niños. Y entonces elegí como personaje central a un elefante que representa la mente. En las culturas orientales, un gran elefante blanco es una analogía de la mente porque es lo más poderoso que tenemos, que nos puede llevar a donde nosotros queramos ir, pero hay que entrenarlo primero, si no, puede destruir una aldea. Y con esto en mente, el personaje central de mi libro es un bebé elefante que se llama Rumi, y en la historia dos hermanitos lo rescatan de la trampa de un cazador y lo tienen que entrenar para que encuentre a su familia. Y surge así la historia del regalo del elefante. En 2014 regreso a México, mi socia con la que había empezado esto falleció de cáncer. Ella tenía el sueño de ilustrar el libro y cuando fallece digo, bueno, pues es mi tarea ahora escribir e ilustrar este libro. Y fue como surge El regalo del elefante, Mindfulness para niños, que se publicó en diciembre del 2015. Y desde entonces, pues ha sido un gran camino porque eh, fue sumamente aceptado, ha sido pues desarrollado y reconocido como un gran programa de educación socioemocional en la SEP, en el Diario Oficial, por diferentes instancias de todo el mundo. Y me di cuenta que no podía enseñar yo a todos los niños, que era necesario entrenar a los maestros. Entonces desarrollé un diplomado de enseñanza de mindfulness en sistemas educativos que imparto desde 2016 y es avalado por el posgrado de medicina de la UNAM. Después, con mis generaciones de alumnos, me di cuenta que pues no solamente eran niños pequeños, que también jóvenes de secundaria, de prepa y universidad necesitaban estas prácticas. Y entre mis certificaciones había yo estudiado la de Mindfulness Without Borders. Fui la primera mexicana en estar certificada en este programa y hablé con Theo Kofler, la fundadora de esta organización sin fines de lucro, y me traje el programa a México. Leí yo un artículo sobre los huérfanos del narcotráfico, donde hablaba de todos estos niños cuyas familias las han asesinado en sus narices y cómo los sistemas escolares no tienen los métodos
para poder procesar estas vivencias emocionales. Y este programa en particular nació en África, en Ruanda y en Uganda, después del genocidio, para reconciliar a los jóvenes sobrevivientes de ambos bandos. Entonces, si funcionó en una situación tan extrema, tiene que funcionar en México, donde en muchos lugares Claro. es una situación de guerra no declarada. Entonces fue que lo traje y también desde 2016 empecé a impartir este programa y certificar facilitadores a través de mi diplomado. Entonces, pues los alumnos de mi diplomado tienen que impartir estas prácticas de manera gratuita en entornos donde sea necesario y no tengan los recursos para cubrirlo. Entonces, gracias a esto he podido hacer alianzas con diversas instituciones para llevar estos programas de forma gratuita. Y bueno, gracias a esto me gané un premio de los 100 educadores, los 100 mejores líderes en educación, que me lo dieron en 2021 en Las Vegas. Pues esto me hace sentir Caray. muy contenta. Saqué la nueva edición del libro del regalo del Del elefante. regalo del elefante. Oye, Ajá, no, pues ya tengo dos pendientes. Por un lado está el regalo del elefante y por otro, Alicia en el País de la Conciencia. Oye, esto así está es. interesantísimo, interesantísimo. Qué padre. Me encanta pues esta disposición que tú tuviste, sobre todo con los niños. O sea, para ti fue como me dijiste, de alguna manera necesario, casi obligatorio, el querer compartir estas enseñanzas con los más pequeños, pues por lo que significa, ¿no? Porque cuando, digamos, de alguna manera educas de forma, no sé si positiva sea la palabra, pero por lo menos capacitadora a los niños, pues por supuesto es mucho más viable que crezcan. Hay una frase que, ¿no? Que dice, árbol que crece torcido jamás se endereza, pero en este caso sería árbol que crece Derechito. enderezado, pues ya nunca se va a torcer, ¿no? Entonces, Así me es. parece fantástico eso, o sea, brutal, brutal, brutal. Y me imagino que tu libro se puede conseguir, ya estamos haciendo comercial, pero es prudente, en cualquier plataforma, ¿no? Sí, en la librería Gandhi, en mi plataforma, en Mercado Libre, sí, sí se puede Buenísimo. conseguir. No, wow, wow, Amira, la verdad, qué gran viaje, ¿no? O sea, digamos que el viaje de Amira, pues estuvo, o sea, tal vez si lo pudiéramos resumir en algunas pocas palabras, estuvo, me parece que delimitado por el tema de la meditación, ¿no? Así es. Oh, Y no, pues wow, o dar sea, todas estas herramientas de regulación emocional, de encontrar un espacio de paz dentro de ti mismo, porque estamos viviendo hoy en día una situación donde el tejido social mexicano está terriblemente lastimado, ujú, donde se impulsa la polarización en vez de la unión, y esto es terriblemente peligroso. Entonces, mi motivación es dar herramientas a los niños y a los jóvenes, y bueno, a cualquier edad. Ahorita estoy trabajando en un proyecto para adultos mayores, herramientas de paz, herramientas para encontrar esta calma interior, poder tener un motivo, un objetivo en la vida y contar con estas herramientas emocionales. Entonces, esa es mi intención, combatir la violencia que estamos viviendo en la inseguridad con lo opuesto, ¿no? Con que si yo estoy bien, no necesito buscar, no necesito unirme a estos grupos de violencia y todo eso. Entonces, pues ujú. esa sería mi No, intención. no dejo de pensar que en que tienes un 11. ¿Cuándo naciste, Amira? 16 de agosto de 1965. Bueno, no lo tienes directo, pero me parece que por ahí debe haber algún 11. Y igual con Lea no dejo de pensar que tiene un 9. ¿Cuándo, cuándo naciste, Lea? Yo voy a decir, aplausos a Mira. Sí, Aplausos a aplausos. O sea, Mira, quienes nos estén viendo en YouTube, aplausos. aplaudan en este momento. Aplausos a Mira, de pie, ovaciones. Quiero comentar que si esta entrevista la están escuchando maestros, educadores o no, yo tomé este curso con Amira, que no trabajo con niños,
y es ABC y te lleva al resultado. Es tan hermoso como está armado y tan accesible a todos los niveles. Realmente yo los invito a conectarse con Amira, a sus redes y a hacer estos Sí, programas, porque hay buenísimo. desde 10 meses para graduarte si eres director de una escuela o maestro, hasta un mes si quieres llevarlo a tu vida. Ujú. Ujú. No, Hay está, que está puntualizar, brutal, brutal, brutal. hay que Y puntualizar. aprovechando, me imagino alguna página o en dónde se puede contactar con esto. Pues mira, yo tengo mi página de amiravalle.com, Ok, el instituto a través del cual imparto los programas para sistemas educativos es elephantwise.org y para el público en general, mindfulwise.org. Mindful Wise, Ajá, mindful, wise.org. Y eso es como para el excelente. público en general. Y para sistemas educativos en particular, elephantwise.org. Ya, no, pues O increíble, la verdad, Amira. que nos escriban aquí en este canal con Sí, 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 Eustaquio. claro. Nosotras lo vamos a subir en nuestros canales, que nos Sí, escriban y sí, hacemos red claro. Sí, por supuesto, por para supuesto. avanzar. Son cosas que a todo el mundo, y así lo digo con la certeza que debe ser, a todo el mundo le sirve. O sea, no hay Exacto, nadie a quien no le sirva. Así, así, o sea, con esa certeza lo digo, ¿eh? Lo digo con así esa es. certeza porque en su momento tuve en el 2018, de mis primeros acercamientos de forma ya directa con autoconocimiento fue a través de la meditación y cambió mi vida. Y Así. cuando me cambió la vida, pues es que dije, es que a todos estos le tienen que hacerlo, ¿no? Entonces, pues por supuesto no es ninguna casualidad que estamos platicando otra vez del tema de la meditación, es que todos los caminos lo llevan, cualquiera, el que me digas, me da igual, todo es siempre este tema de meditación, mindfulness que ahora está, es como esta parte occidentalizada, ¿no? Exactamente. De la meditación, pero que tiene pues igualmente sus bases en Oriente y como lo platicamos hace rato, mucho más antiguo de lo que nosotros podemos llegar a pensar, 2500 años, hasta un poco más, ¿no? Así Pero, es. pero, pero está increíble, la verdad, Amira, y bueno, de nuevo, felicidades por tu trayectoria. O sea, Muchas gracias. brutal, brutal, brutal. Y bueno, Lea, platícanos a ti, cómo es que influye en tu vida después de haber estado los días en el laboratorio con Jacobo, diciembre de 1994, Jacobo pues se desaparece, no se sabe nada de él, tal, y de todas formas a ti te llega como esta impronta de decir, o sea, lo que yo viví con Jacobo es algo que de alguna manera transformó mi vida. ¿Esto es correcto o es incorrecto? Es incorrecto. Ah, ok, buenísimo. Voy a ser breve porque se nos está terminando el tiempo. Me parece Buenísimo. que esto estaría muy lindo que nos vuelvas a invitar para poder Sí, ser claro, claro. más grande. Y voy a ser breve entonces. Él desaparece, yo estoy embarazada de mi hija mayor y me quedo sin trabajo, sin laboratorio, nos cierran el laboratorio, todas somos culpables a menos de que se demuestre lo Lo contrario, vamos a la contrario. Procuraduría, es tremendo. Eh, presento mi tesis, el examen, él ya no está, el día de mi examen es la primera vez que nos juntamos otra vez todos del laboratorio, junto con Estusha estaba, su hija y bastantes doctores de la facultad y se hace un minuto de silencio el día de la presentación de mi tesis que fue muy fuerte, Ok. porque como por qué, o sea, un doctor ahí lo sugirió y mientras sucedía, yo creo, pensábamos, ¿por qué estamos haciendo un minuto de silencio si no sabemos qué está pasando? Sí, es correcto, no sabemos hasta la fecha. Sí, y eso fue muy fuerte. Yo me salí de ese mundo, mmm, me dediqué a la maternidad y me dediqué a la expresión corporal y a la terapia.
Entonces, bueno, pasaron muchos años y hoy en día lo que puedo decir es, soy terapeuta, trabajo, mi especialidad es con mujeres, abuso sexual, abuso doméstico y en general, ahorita con la pandemia he trabajado mucho duelo, ansiedad, con una terapia también que se llama terapia de resolución rápida, o sea, ya no es como antes de que tenías que estar en terapia 1 año, psicoanálisis, 10 años, rapidito, 1, 2, 3 sesiones, vamos, sigue tu vida, avanza. Me gusta esta velocidad, pero más porque tenemos que ser prácticos y porque ya estamos incluyendo, yo en mis terapias incluyo todos los niveles. El cuerpo, recomiendo yoga, tai chi, soy instructora de estas prácticas. Alimentación, el trabajo emocional y el trabajo espiritual. Como es un cóctel, ay, me gustó, Amira, es un tejido de nuestros cuerpos, cuerpo físico, mental, emocional, espiritual. Y he descubierto que la gente sale adelante rápido y es muy hermoso. Y te digo que a mí no me marcó porque en ese momento cuando yo salgo del laboratorio, yo decido, cerramos puerta. Años después, el potencial transferido, que es mi tesis, se empieza a publicar en libros como de Synchronicity de Deepak Chopra o del doctor Goswami. Sí, 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 lo he visto, Sincrodestino, página 36 de la edición de bolsillo. Lo tengo muy presente porque cuando lo vi dije, ¿qué está pasando? Sí. Y también en O la sea, película. ¿esa es tu tesis? Wow, porque en el libro dice, Jacobo dice, Greenberg. sí, pero dice, entre paréntesis, dice experimento Greenberg, así dice, hablando acerca de, indio, bueno, hindú, el indio es el gentilicio, ¿verdad? Goswami, École, Goswami, sí, de Goswami. es de Amit, Gos, Goswami. sí, Ajá. Amit Goswami es el que nos impulsa y nos dice, escriban un libro para que Ah, también la citen a ustedes. Jacobo nos dio todo este legado, pero gracias también a nosotras que hacíamos la investigación, que seguimos publicando. De alguna manera, en aquel entonces éramos huérfanas académicas, ya no lo somos porque ahora somos nuestras propias, ¿qué, nuestras qué propias palabra usamos? maestras. Maestras, sí, sí, ¿verdad? Mira, con humildad siempre. Yo Claro. me salgo de eso. Goswami en el 2014 nos dice, escríbanlo porque las están citando y ustedes, él ya no está, ustedes sí, escribimos el libro y ahí es cuando entro otra vez y digo, bueno, hagamos. Termina el libro y de nuevo yo digo adiós. Y hace 1 año, bueno, en julio, hace 4 años nos compraron el libro, MGM nos compró el libro para hacer una serie que saldrá en algún momento. Ah, caray, eso está Y interesantísimo. MGM les compra el sí, libro. sí, pero ¿sabes qué, Eustaquio? Tenemos que ir cerrando. Yo tengo que Ah, ok. irme. Perdón, Qué lo que lástima. quiero decir ahorita, sí hay mucho que platicar, y regreso a la meditación junto con Amira. Hay un canal, Jacobo Greenberg Academy. Correcto. Allí hay 8 meditaciones de los libros de Jacobo que yo he grabado, sí, mini videos. También en Facebook, Jacobo Greenberg Academy, y también Academy. estoy ofreciendo las meditaciones autoalusivas Ujú, en grupos privados, ujú. porque bueno, ya los tres aquí hemos comprobado que la meditación es uno de los caminos y no tiene que ser como se nos enseñaba antes de siéntate, no pienses. Hay Ujú, una ujú. meditación para cada persona y yo siempre lo he dicho. Correcto. Caminando, cantando, danzando, en silencio, contemplativa, porque la gente se asusta, ay no, yo no sé meditar, ay, yo no voy a poder. Los mantras, y eso también hago yo, hago como una receta especialmente Ujú. para lo que cada uno necesita. Y Necesita. eso es muy lindo.
ya este año, Estusha me buscó porque Estusha es la hija de Jacobo Grimmer, quiere abrir el INTEC, Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, y para, bueno, regresar posiblemente a la investigación. Entonces, de alguna manera yo me salgo y el universo me regresa, y me Te salgo y el regresa. universo me... Por eso te digo que sí, pero no. Ya, Gracias. buenísimo, buenísimo. No, bueno, pues muchas gracias. Se nos ha acabado el tiempo de la entrevista. De verdad, bueno, mi sentimiento de agradecimiento espero lo reciban. Me parece que la charla es muy capacitadora para las personas que nos están escuchando. Ya lo publicaremos con los diferentes canales en Jacobo Greenberg Academy y en mi canal Eustaquio Aquino, para que la gente vaya, si está en uno, se pase al otro y viceversa, ¿no? Para que se Claro, suscriban a los dos. y Dime, entre dime. los tres tenemos, porque también hay un canal Ah, que se llama buenísimo. Alicia en el País de la Conciencia, de nuestro libro. Digo, tiene poquitas cosas, pero esas poquitas Ujú, cosas, de poquito en poquito, la gente está empezando a creer que los canales y las redes tienen que tener mucha información, y ahí tenerlos como ujú. alimentando. No, poquito, calidad, y ve y llévalo a tu vida diaria. Exactamente. Ese es el mensaje Bueno, que yo daría ahorita. buenísimo, buenísimo, Lea. Como mensaje final, Amira, algo que quisieras decir. Pues que experimenten todas estas prácticas en primera persona para poder ser testigos del potencial de transformación que tienen, y a través de ello, pues cambiamos nosotros, cambia el mundo. Entonces, en nuestras manos está empezar por el cambio interior para poder lograr un mundo más pacífico y más consciente. Buenísimo, muchas gracias, muchas gracias. Voy a dejar de grabar ahora. Gracias.